El día de hoy voy a hablar acerca de la hiperplasia prostática benigna, en especial del tratamiento médico. Quien les habla, el médico residente de urología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrera. Como introducción, la hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico histológico que se refiere a la proliferación del músculo liso y las células epiteliales dentro de la zona de transición prostática. Como podemos ver en la imagen de acá de la derecha, esta es una próstata normal, ¿sí?, que permite la salida de orina a través de la uretra sin ejercer ninguna presión. Pero entonces, cuando existe la hiperplasia benigna prostática, la próstata, en especial la zona de transición, va a crecer y va a generar la obstrucción de la salida de la orina. No va a permitir, va a generar las otras molestias que también va a presentar el paciente, como podemos ver más adelante. Bueno, esta es una de las enfermedades más comunes en el nación varón. Su prevalencia ha aumentado por el crecimiento demográfico y el incremento de la expectativa de vida. La prevalencia va a ser del 50% en los mayores de 60 años y llega hasta el 90% en los mayores de 90. Por lo tanto, es muy común ver en la consulta, ver en la emergencia, en los centros de salud, adultos mayores con molestias y sintomatología obstructiva urinaria. Entonces, la sintomatología se puede dividir en síntomas de almacenamiento, por ejemplo, el aumento de la frecuencia urinaria, urgencia, micturia, incontinencia, síntomas miccionales, por ejemplo, flujo deficiente, vaciado incompleto, y síntomas postmiccionales como el goteo postmiccional. El tratamiento va a incluir opciones médicas y opciones quirúrgicas. Y es importante recalcar dentro del tratamiento médico las modificaciones en el estilo de vida que actualmente ya las nuevas guías la están poniendo dentro de la KPT-DEUS. Entonces, las modificaciones del estilo de vida y las intervenciones conductuales son tratamientos de primera línea para todos estos pacientes. Las modificaciones incluyen evitar los líquidos antes de acostarse o antes de salir, evitar reducir el consumo de diuréticos suaves como la cafeína y el alcohol, también orinar 2 veces para vaciar la vejiga de manera más completa. Este es un metaanálisis de una revisión sistemática del 2020 en donde ven el autocuidado en los hombres con síntomas del tracto urinario inferior comparado con la terapia farmacológica, y se llegó a una conclusión que la intervención del autocuidado va a reducir significativamente los síntomas en términos de la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, por sus siglas IPSS, a los 6 meses en comparación con la atención habitual. Y esa reducción en la puntuación de los IPSS con el autocuidado fue similar a la lograda con la terapia farmacológica entre 6 y 12 semanas. Esto es un resumen de la evidencia de la guía europea, en donde, como podemos ver acá, dice: el autocuidado logró una reducción clínicamente significativa en la gravedad de los síntomas a los 6 meses en comparación con la atención habitual. También hubo un beneficio adicional pequeño pero significativo al agregar el autocuidado a la terapia farmacológica. Mejor dicho, terapia farmacológica y autocuidado es beneficioso en esos pacientes con un nivel de evidencia 1B. Entonces, después ya vamos a hablar acerca de la terapia farmacológica. Entonces, en la terapia farmacológica tenemos a los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Van a inhibir el efecto de la noradrenalina liberada en las células del músculo liso de la próstata, y por lo tanto va a reducir el tono prostático y va a reducir el tono también en el cuello vesical. Por lo tanto, va a permitir un vaciado completo de la orina, va a mejorar los síntomas del paciente. Por lo tanto, esta terapia es sintomática, que se ve en pocos días de haberlas consumido. Los bloqueadores pueden reducir tanto el almacenamiento como la eliminación de síntomas del tracto urinario inferior. Los bloqueadores alfa-1 actualmente disponibles son alfazoxina, doxazoxina, siladosina, tamsulosina, que es la más usada, y la terazosina.
Los efectos adversos más frecuentes de estos bloqueadores alfa es importante recalcarlos, que son astenia, mareos e hipotensión ortostática. Los efectos vasodilatadores son más pronunciados con la doxazosina y la terazosina y son menos comunes con alfazosina y tamsulosina porque estos son selectivos. Entonces, ¿cuál es la recomendación que dice la guía europea acerca de los bloqueadores alfa-adrenérgicos? Es que se debe ofrecer bloqueadores alfa-adrenérgicos a los hombres con síntomas del tracto urinario inferior de moderados a graves, con una calificación de fuerza muy. Luego, siguiendo con la terapia farmacológica, vamos a ver a los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Para empezar, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, la testosterona va a ejercer su efecto biológico con la dihidrotestosterona. Entonces, esta va a llegar a la próstata. Y esta va a ejercer el efecto del agrandamiento, ¿no? Entonces, pero de aquí a acá se necesita una enzima, que es la enzima que es esta, la 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa. Entonces, esta enzima es la que permite la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Si se dice que son inhibidores, pues van a inhibir esto, ¿no? Entonces, los efectos de los andrógenos en la próstata están mediados por la dihidrotestosterona que se convierte a testosterona mediante la enzima 5-alfa reductasa. Entonces, la dihidrotestosterona es la que va a ejercer el agrandamiento de la próstata. Entonces, actualmente existen dos inhibidores de 5-alfa reductasa, que son la dutasterida y la finasterida. ¿Cuál es la diferencia? Y que la 5-alfa reductasa tiene dos receptores alfa 1 y el alfa 2. Los receptores alfa 1 se pueden encontrar en la piel, también se pueden encontrar en el hígado y en la próstata, ¿no? Muy poco. Pero los alfa 2 sí se encuentran netamente en la próstata, que es en la piel. Entonces, la próstata. Entonces, estos son más selectivos porque solo se encuentran en la próstata. Entonces, la dutasteride va a actuar sobre los dos receptores y la finasteride solo va a actuar en el receptor 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a inducir la apoptosis de las células epiteliales de la próstata, lo que lleva a una reducción del tamaño de la próstata en aproximadamente 18 al 28% y una disminución de los niveles circulantes del PSA de un 50%, pero esto es a recalcar de 6 a 12 meses de tratamiento, o sea, no es sintomático, no va a reducir los síntomas en 1, 2, 3 semanas. Esto es un tratamiento a largo plazo, esto es lo que se le debe decir al paciente. Entonces, los efectos adversos más comunes son la disminución de la libido, la disfunción eréctil y con menos frecuencia trastornos de la eyaculación como eyaculación retrógrada, falla de la eyaculación o disminución del volumen del semen. ¿Qué dice la guía europea acerca de los inhibidores del 5-alfa reductasa? Da sus recomendaciones. La guía europea dice que se utilicen los inhibidores de la 5-alfa reductasa en hombres que tienen sintomatología del tracto urinario inferior de moderados a graves y un mayor riesgo de progresión de la enfermedad. ¿Cuál es mayor riesgo de progresión de la enfermedad? Que tengan que ver una próstata con una próstata grande con un volumen mayor de 40. Esa es una calidad de la fuerza fuerte. Y se debe aconsejar a los pacientes sobre el lento inicio de la acción. Por eso, de 6 a 12 meses se ve la eficacia de estos. Otra línea son los antagonistas de los receptores muscarínicos.
¿Cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción es bloquear los efectos muscarínicos de la acetilcolina del letrozol. Entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la vejiga, esta es la uretra. Entonces, este es el músculo detrusor, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, aquí el músculo detrusor en la fisiología de la micción se va a encargar de el vaciado, ¿no? De la contracción de la vejiga para expulsar la orina, ¿ya? Por una vía parasimpática. La vía parasimpática lleva pues, el neurotransmisor acetilcolina y este tiene sus receptores, ¿no? La acetilcolina tiene sus receptores del M1 al M5, pero los que se encuentran en vejiga son principales es el M2, que es el más abundante, y el M3, que es el más funcional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a bloquear los efectos muscarínicos de la acetilcolina en el letrozol. Entonces esto lo va a bloquear. Entonces el paciente ya no va a orinar mucho, ¿no? Por lo tanto, por lo que queda el letrozol sin acción, se podría decir. Los antagonistas de los receptores muscarínicos están autorizados para tratar los síntomas del almacenamiento y de la también vejiga hiperactívica que se pueden ver en estos pacientes, los cuales son la darifenacina, fesoterodina, oxibutinina, solifenacina, tolterodina, trospio. Y antes de hablar en los efectos adversos, la acetilcolina y el sistema nervioso parasimpático también se encuentran en las glándulas salivales, en la piel, etc. Por lo tanto, al inhibir esto, también se va a inhibir a nivel de esos receptores, ¿no? Por lo tanto, los efectos adversos relacionados con los medicamentos incluyen la sequedad de boca en las glándulas salivales, se va a inhibir y por lo tanto va a generar una sequedad de boca, que es muy marcado. Los pacientes llegan diciendo que tienen mucha sequedad de boca, hasta el 16%, estreñimiento, hasta un 4%, dificultades para orinar. ¿Por qué? Porque puede generar retención urinaria. Cuando es un 2%, nasofaringitis 3% y mareos hasta un 5%. Entonces, ¿qué recomendaciones da la guía europea? Dice que se utiliza estos receptores antimuscarínicos en hombre con síntomas del tracto urinario de moderados a graves que tenga principalmente síntomas de almacenamiento. ¿Y cuáles son los síntomas de almacenamiento? La urgencia, la polaquiuria, etc. Entonces, ¿cuál es la calidad de la fuerza? Fuerte. Y es relativo que no se utilice medicamentos antimuscarínicos en un hombre con un volumen residual postmiccional mayor de 150 mililitros, porque un volumen residual postmiccional de 50 mililitros ya es patológico, ¿no? Generaríamos más retención, pero su calidad de la fuerza es débil. Bueno, siguiendo con la terapia farmacológica, tenemos a los agonistas beta 3, que los agonistas beta 3, ahorita su mecanismo de acción va a ser la relajación del detrusor. Por lo tanto, a nivel del detrusor también va a haber receptores simpáticos. Ya, este es el detrusor. Entonces, el detrusor, los receptores simpáticos van a actuar con qué neurotransmisión, con la noradrenalina. Pero a diferencia del sistema simpático que actuaba con los alfa 1, va a actuar, la noradrenalina va a actuar, pero con un receptor beta 3. Este receptor, cuando se estimula, va a producir la relajación del detrusor. Entonces, los receptores beta predominantemente expresados en las células musculares del detrusor, se cree que su estimulación induce la relajación, ¿no? Y el más utilizado es el miraviron, que es el primer beta 3 agonista disponible y aprobado por su uso en adultos. Esto se creó por los efectos adversos marcados de los anticolinérgicos. Por eso, con estos, los pacientes generalmente refieren menos efectos adversos que los anticolinérgicos.
Y bueno, los efectos adversos relacionados con el tratamiento más comunes son el del micromegagrón, hipertensión, hito, dolor de cabeza, faringitis. ¿Cuál es el resumen de la evidencia? Que el mirabegrón mejora los síntomas del tracto urinario inferior y almacenamientos, incluida la frecuencia urinaria, la urgencia y la incontinencia urinaria. Y los pacientes a los que se prescribió mirabegrón permanecieron en tratamiento durante más tiempo que aquellos a los que prescribieron antimuscarínicos, por los efectos adversos que ya he mencionado anteriormente, por menos efectos adversos. Entonces, la recomendación es que se utilice agonistas beta 3 con síntomas de moderados a graves que tengan principalmente síntomas de almacenamiento de vejiga, pero la calidad de la fuerza es débil. ¿Por qué? Porque primero, como primera línea se va a preferir a los anticolinérgicos, porque están más estudiados, ¿no? Siguiendo con la terapia farmacológica, tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como mecanismo de acción, va a aumentar el monofosfato de guanosina cíclico intracelular, reduciendo así el tono del músculo liso del detrusor de la próstata y de la uretra y del detrusor. Solo se ha autorizado el tadalafilo de 5 miligramos una vez al día. ¿Por qué? ¿Por qué el de 5 pero no el de 20? Porque ya se han hecho estudios donde el de 20 solo va a ejercer acción a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿no? Produciendo las erecciones que es su uso común, ¿no? Pero cuando se comprobó el tadalafilo a 5 miligramos es donde se ve este mecanismo, ¿no? De reducir el tono del músculo liso del detrusor, de la próstata y de la uretra. Por eso es que se utiliza de 5 mililitros, no el de 20. Y bueno, los ensayos controlados aleatorios han demostrado que los inhibidores de fosfodiesterasa van a reducir la puntuación de síntomas prostáticos y en especial de almacenamiento y síntomas del tracto urinario inferior miccionales, y van a mejorar la calidad de vida. Los efectos adversos que se pueden ver es enrojecimiento, reflujo gastroesofágico, dolor de cabeza, dispepsia, dolor de espalda, congestión nasal, y va a estar contraindicado en pacientes. Es importante que usen nitratos, nitroglicerina, nitroprusiato, que están contraindicados. En pacientes también con infarto de miocardio en los últimos 90 días, también en pacientes con falla cardíaca. Como recomendación, se dice que se utilicen inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en hombres con síntomas del tracto urinario inferior de moderados a graves con o sin disfunción eréctil. Y esa es una capita importante porque vemos mucho de la fitoterapia ahorita que ha salido actualmente, como los extractos de planta. Ya se ha hecho investigación y se ha comprobado que la única que tiene nivel de evidencia, como podemos ver acá, es la Serenova repens, ¿no? La Serenova repens que va a mejorar, se dice que como resumen de la evidencia, que mejora el flujo máximo del chorro y va a producir menos síntomas miccionales en comparación con el placebo. Bueno, estos extractos de plantas, los preparados medicinales a base de hierbas, están hechos de raíces, semillas de polen, corteza o frutos, y hay preparados de una sola planta, monopreparados, como este el Serrano repens, y preparados que combinan dos o más plantas en una pastilla, como podemos ver acá. Este medicamento, como lo están viendo, tiene varios preparados, ¿no? Y generalmente estos no tienen nivel de evidencia, por lo tanto no se debería dar, no se debería administrar. Entonces, aparte, ¿qué dice la guía europea? Dice que la Serenova repens tiene un impacto negativo muy limitado sobre la función sexual, o sea, no va a generar efectos adversos como disminución de la libido, eyaculación retrógrada, eso no va a producir. Entonces, ¿qué recomienda la guía europea? Que se ofrezca la Serenova repens extraída con hexanos a hombres con síntomas del tracto urinario inferior que requieran evitar posibles efectos adversos, especialmente los relacionados con la función sexual, pero esta es una calidad de la fuerza débil. Porque también está la guía americana, que la guía americana, eso sí, no lo recomienda porque todavía no hay estudios demostrados con certeza. Y también, como una última recomendación, la guía europea dice que informa al paciente de la magnitud de la eficacia puede ser modesta, o sea, no
como no hay un estudio así certero, pero sí, que sí, o sea, no hay un estudio certero, pero igual se le tiene que avisar al paciente, ¿no? Y bueno, después que han fallado todas estas primeras líneas de terapia farmacológica, se pueden dar terapia combinada, que la terapia combinada vamos a ver en los alfa 1 bloqueantes más inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es lo que se utiliza, después que han fallado la terapia de primera línea de los demás. Entonces, el bloqueador alfa 1 muestra efectos clínicos en horas, mientras que los inhibidores de 5-alfa reductasa necesitan varios meses para desarrollar una eficacia clínica completa. Y la finasteride se ha, se ha probado en ensayos clínicos con alfazocina, con terazocina, con doxazocina y dutasteride con tansolosina. Y dentro de la terapia combinada hay dos estudios muy importantes, que es el MTOPS y el COMBAT. En el MTOPS, en el MTOPS, en el MTOPS, ya, en el MTOPS, en el MTOPS se utilizó doxazocina con finasteride, doxazocina más finasteride, ya. Y en el COMBAT se utilizó tansolosina más dutasteride. Tansolosina con dutasteride. Entonces, fueron estudios ya largos, de 4 años, en donde mostraron que el tratamiento combinado va a ser superior a la monoterapia para los síntomas, incluido también el QMAX, el flujo máximo de orina, y va a ser superior incluso al bloqueador alfa. ¿Qué recomienda la guía europea? Que se ofrezca un tratamiento combinado con un bloqueador alfa y un inhibidor de la 5-alfa reductasa a hombres con síntomas del tracto urinario moderados a graves y con mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Otro de la terapia combinada que se puede utilizar es los bloqueadores alfa más los antagonistas de los receptores muscarínicos. El tratamiento combinado también es más eficaz para reducir los síntomas de almacenamiento, que son urgencia, incontinencia urinaria, frecuencia miccional, la nicturia, en comparación con los bloqueadores alfa 1 o placebo solo. ¿Qué dice la guía europea? Que se utiliza un tratamiento combinado de un bloqueador alfa 1 con antagonistas de los receptores muscarínicos en pacientes con síntomas de moderados a graves, y el alivio de los síntomas de almacenamiento han sido insuficientes con la monoterapia. Por eso es importante recalcar eso. Y bueno, no prescribir el tratamiento combinado en hombres con volumen residual por miccional mayor de 150. Y este es un capítulo importante de cuándo derivar a un urólogo. Si bien sabemos, esto se puede manejar tanto en centros de salud como en el primer nivel de atención. Es muy importante estos escenarios clínicos donde la derivación al urólogo es apropiada. Entonces, cuando viene un paciente con síntomas de retención urinaria refractaria a manejo médico, cuando tiene ictus recurrentes, cálculos de vejiga recurrentes, hematuria macroscópica, aumento del volumen de la orina residual postmiccional, hidronefrosis bilateral con deterioro de función renal. Todos estos muy importantes. ¿Por qué? Porque todos estos son criterios quirúrgicos para paciente pueda ser operado, porque ya con esto ya es netamente ya es manejo quirúrgico, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.